¿cuál debe ser la postura, la forma de ver el pecado suya y mía? ¿Cómo debemos ver el pecado? Amén. La postura del cristiano frente al pecado. Si toma nota, ese podría ser un buen título. La postura del cristiano frente al pecado. Amén. Miremos tres cosas que debemos asimilar sobre el pecado. En primer lugar, vamos a mirar algunas posturas erróneas frente al pecado. Algunas maneras de ver el pecado que no son buenas, que no están bien. Tenemos, por ejemplo, a los ateos. Los ateos niegan que existe ¿quién? Dios, ¿cierto? Y si Dios no existe, tampoco las leyes de Dios. A ellos les conviene creer que Dios no existe, para que ellos sigan viviendo conforme a su estilo de vida. Un ateo niega el pecado diciendo que Dios no existe. Amén. Miremos en Lucas, hoy vamos a tener varias citas. Entonces, allí atrás vamos a vender Biblias, estamos vendiendo Biblias y literatura cristiana. Tenemos una vitrinita allí para que usted compre sus Biblias con la pastora, estar allí atendiendo para que compre literatura cristiana. Amén. Lucas 15, versículo 18. Amén. Dice el hijo pródigo, aquel hijo que se fue de la casa. ¿Se ha escuchado la historia? La historia del hijo pródigo. Levante la mano los que saben la historia del hijo pródigo. Bueno, los que no, dígale ahí, lea Biblia, lea Biblia. Y si no, compre Biblia, dígale también, compre Biblia, aquí hay Biblias. Lucas 15, 18, este hijo se va de la casa y cuando está mal, está comiendo comida de cerdos, dice esto: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, amén, y contra ti. ¿Él qué está haciendo? Está reconociendo su pecado. ¿Qué reconoció? Que había ¿qué? ¿Hecho bien o que había qué? Había pecado. El hecho de que tenía un padre quiere decir que había pecado contra ese padre. Le había fallado a ese papá que todo le dio la vida, pero él le falló. Al reconocer que tenía un papá, reconoce que le falló a ese papá y reconoce su pecado. Mira el versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Va y le dice a él. Pero mire lo que dice ahí: he pecado primeramente contra ¿quién? Contra el cielo, dice, ¿cierto? Cuando usted hace algo malo, no solamente está pecando en contra del prójimo, sino en contra del cielo, en contra de Dios. Está fallándole a Dios. Hay gente que solamente la escala de pecado es si le hace uno mal a alguien. ¿Pero qué de hacerle mal a Dios? ¿Conoce a Dios para entender y saber qué le ofende a Dios? Alguien que me diga una cosa que a Dios le ofende. A ver, la mentira. ¿Qué más? Las malas palabras. Amar al mundo más que a Dios. Dios se pone celoso, como una pareja, que usted ama más la fiesta que a Dios, más la fiesta que el culto. Dios se pone celoso, se pone triste. Amén. Y para usted agradar a Dios debe conocer cómo es Dios. Amén. Para no pecar contra Dios. Entonces los ateos, ellos dicen: si no hay Dios, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Si no hay Dios, tampoco hay pecado que ofenda a Dios.
Entonces, todo ateo acomoda su creencia para hacer lo que se le da la gana. Esa es una postura en frente al pecado. También está el determinismo. ¿El qué? Determinismo. El determinismo dice que nadie actúa con libertad absoluta. Nadie actúa ¿con qué? Con libertad absoluta. Que todos estamos limitados a actuar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo incluso a nuestra biología. Por ejemplo, por ahí dice personas que son hombres, ellos dicen que nacieron mujeres, que son mujeres en cuerpos de hombres, que son así. Eso es determinismo. ¿Qué culpa a ellos? ¿Qué culpa? Ellos dicen, ¿yo qué culpa si soy una mujer en cuerpo de hombre o viceversa? ¿Sí ha escuchado esas cosas por los medios de comunicación? Eso se llama determinismo y es una forma de pensar, una filosofía de estos tiempos. Antes no se veía eso, hoy en día sí. Es una forma de pensar. Los vicios, todo lo malo que hace el ser humano, la culpa es de las circunstancias o de su propia biología, incluso. Es que las hormonas, pastor, entonces no me aguanté y fallé y me acosté con tal persona porque es que las hormonas, ¿sí? Pueden decir algunos. Entonces el determinismo dice que el pecado no es culpa de la persona, es culpa de las circunstancias o de la biología. Amén. Entonces de las circunstancias puede decir, pastor, es que Dios, ¿para qué permitió que me encontrara ese amigo el viernes cultural? ¿Sí ve? Es que Dios sí es malo. Preciso me encuentro al que me gastaba el viernes cultural. Culpa de Dios y culpa del amigo. Yo estaba juiciosito y vea, ¿sí ve? Todos tienen la culpa menos él, menos la misma persona. Esto se llama determinismo. El determinismo también se ha infiltrado en la iglesia mediante esta doctrina mal enfocada de las maldiciones generacionales. Amén, ha sido mal enfocado. Una parte de eso o esa doctrina debe ser bien enfocada bíblicamente, pero el enfoque malo de las maldiciones generacionales, ¿cuántos han escuchado hablar de eso? Amén. Dicen que yo soy borracho porque mi papá es borracho. ¿Yo qué culpa? ¿Qué culpa que si él era borracho, pues me tocó ser borracho? Porque si ve, es que Dios sí, cómo hace las cosas de terrible. Y esto se infiltró en las enseñanzas cristianas, pero esto es antibíblico. Esto no es así. Amén. Cada uno somos responsables de nuestras propias acciones. Amén. Pero es una postura de ver el pecado. Entonces, si yo no tengo responsabilidad, pues ¿para qué me arrepiento de algo que no es culpa mía? Entonces puedo seguir pecando, porque yo qué culpa, yo soy un borracho, y lo asimila, porque el abuelo es borracho, porque el papá es borracho, entonces pobrecito le tocó ser borracho. No, esto es antibíblico. En Génesis capítulo 3, versículo 5, nos habla sobre esto. Génesis 3, 5. Dice, Satanás está tentando a Eva, amén, ahí es la historia, y le dice, sino que es, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Amén.
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió, así como ella. Amén. Ahí está cuando pecaron Adán y Eva. Adán hubiese podido decir: no, yo no como, ¿sí o no? Amén. O Eva estaba con una pistola obligándolo. No existían, ¿no? Las pistolas. No. Simplemente él tomó una decisión. Cuando alguien peca, no es culpa de nadie más, sino de la propia persona. Amén. Amén. Bien, hay otra postura frente al pecado, que es el hedonismo, con H. El hedonismo. La palabra hedonismo significa placer. Ojalá esté tomando nota. ¿Significa qué? Placer. Esa es una forma de ver el pecado. Y dice que hay que hacer todo lo que nos genere placer o lo que nos evite el dolor. Eso es lo que hay que hacer. Esa filosofía también está en el mundo, ¿cierto? Entonces alguien quiere emborracharse y ¿qué dicen algunos? Déjelo. Pues si no le hace mal a nadie, si a él le gusta eso. ¿Se ha escuchado eso? Ese tipo de frases. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios nos enseña. Evitar el dolor. Ellos dicen: hay que hacer lo que nos dé placer o lo que evite el dolor, y no hacer lo que es correcto, aunque no nos cause placer. Amén. La gente quiere hacer todo para su propio beneficio, pero no pensar en qué es correcto y qué no es correcto. Amén. Qué es bueno y qué no es bueno. Lo importante es pasarla bien. Lo importante es que uno se sienta chévere. Eso es lo importante. Y la juventud ha asimilado esa forma de pensar. ¿Qué es lo importante para el joven? Pasarla chévere. Y así hay muchos viciosos por la calle que comenzaron fumando marihuana para pasarla chévere, ¿cierto? Pero ¿era lo correcto? Fumar no era lo correcto. A veces lo correcto es lo que menos genera placer. Amén. Hacer lo bueno es lo que le genera a uno a veces hasta sufrimiento. ¿Sí o no? Lo digo yo cuando me mandaban a lavar la loza. ¿Era lo correcto lavar la loza? Amén. Pero me generaba placer. No, puro sufrimiento. Llanto, dolor y lágrimas ahí en esos platos. Mientras todos veían el Chavo, yo estaba ahí lavando la loza. Pero el mundo nos dice: busque deleitarse. ¿Y sabe cómo lo camuflan? Le dicen a uno: es que hay que vivir la vida, ¿sí o no? ¿Cierto? Es que la vida es para gozarla. Sí, uno debe alegrarse, pero por encima hay que mirar lo que es correcto. Amén. Dicen otras cosas como: es que cada quien es libre el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, que cada quien haga lo que le gusta, no lo que debe hacer, sino lo que le gusta. Por eso hay tanto ladrón, tanto vicioso, porque ellos hacen lo que les gusta. ¿Qué les gusta? ¿Robar o no? Tanto asesino, tanta gente que hace cosas que no son correctas, pero les gusta hacerlas. Y el mundo los acoge esa manera de pensar. Y eso está mal y es peligroso. Actúan sin inhibiciones, sin límites. El hedonista no tiene límites. Amén. Pero este hedonismo trae consecuencias terribles. Mire ahí en Génesis 3:4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La consecuencia que Dios le había dicho a la mujer si comía del árbol era que morirían. Amén.
¿Cuánta gente ha muerto por el desenfreno? Veía ahí la noticia de esta muchacha que la botaron de un carro. ¿Sí? ¿Sí vieron la noticia? La botaron de un carro en movimiento y murió. Y lastimosamente videos que se ven ahí, salía de una fiesta, no salía de la iglesia, ni de una vigilia, sino que todas estas cosas son producto del hedonismo, del desenfreno, de no ponerle freno a las vivencias juveniles, ¿no? Y entonces una noche loca se murió. Amén. Otros jóvenes iban andando en un carro después de celebrar un grado y se mataron. 3 jóvenes hace varios años se mataron por andar en hedonismo, buscando el placer. Amén. Otras personas incluso han adquirido virus como el SIDA y tienen una sentencia de muerte por andar buscando el placer, por andar detrás del hedonismo. Y qué terrible, qué peligroso es cuando esto se predica desde los púlpitos. Se le motiva a que usted viva una vida de placeres, de pasarla bien, de estar contento. La raíz de todos los males es que el amor al dinero, dice la Biblia. Pero cuando predico de prosperidad, no estoy tratando de llevar el corazón de la gente que me escucha a amar al dinero más que a Dios y los placeres que da el tener plata. Y esto es peligroso y trae consecuencias terribles. No tenemos que buscar el hedonismo. Otra forma de ver el pecado está en algo que hoy en día se llama la ciencia cristiana. ¿La qué? La ciencia cristiana. Hay un actor muy famoso que él sigue esta filosofía de la ciencia cristiana. No voy a decir nombre pues para no me demande él desde Hollywood, me demande, pero no digamos nombres. La ciencia cristiana niega la existencia del pecado, dice que el pecado no existe. Amén. Dice que lo que existe es la ausencia del bien, que no existe el mal, sino la ausencia de lo bueno. Dicen ellos. Entonces el mal no existe, solo donde no hay bien, eso sería malo, pero nada es malo, solo que algunas cosas no son tan buenas, o donde no hay bien, pues simplemente no es que no haya pecado, sino no hay algo bueno, y ya, dicen no hay algo bueno, pero no asimilan la existencia del pecado. Pero la Biblia nos enseña que el pecado sí existe, amén. Y el pecado es infringir la ley de Dios, amén. Esa ofensa de infringir las leyes de Dios, ¿sabe cuál es la paga? El infierno. Cuando alguien infringe una ley de tránsito, ¿cuál es la paga? El comparendo. A mí me pusieron un comparendo no hace mucho, no por el pastor pillado, ¿no? Sino que no sabía unas fechas de la tecnomecánica, no estaba bien enterado y pues pidieron papeles y ahí fue la ofrenda, di una ofrenda ahí al Estado, amén, ¿sí? Pero cuando se infringe la ley, se paga, amén. El que la hace, ustedes saben hartos versículos, vea. El que la hace, ¿qué? La paga. Así es con el Señor. El que la hace, la paga. Entonces, sí existe el pecado que es infringir las leyes de Dios. Vamos a ver más adelante esto. Entonces, la ciencia cristiana le dice, no hay nada malo. Lo importante es que usted haga cosas buenas. Pero lo que usted quiera hacer, hágalo, porque no existe la maldad, no existe lo malo. Solo existe lo bueno.
dice esto. Y por último podríamos mencionar la evolución, la teoría de la evolución. ¿Por qué cuál es la postura de la evolución frente al pecado? La evolución llama al pecado instintos. ¿Cómo los llama? Instintos o comportamientos animales. Entonces, como hemos evolucionado, ya nuestros comportamientos animales han cambiado. Entonces, cuando matamos a otro ser humano, cometemos alguna cosa mala, ¿qué dice la evolución? Es que los leones también matan. Es que hay animales que también hacen lo mismo. Eso no es pecado, eso es la naturaleza. Eso es la evolución de la naturaleza. Mentira. ¿Por qué? ¿Porque los animales y nosotros somos iguales? No, no somos iguales. Nosotros tenemos conciencia, los animales no. Un animal, ¿qué días iba a sacar a Conga al baño y no alcancé? Y se orinó ahí en la sala. Se orinó. Y yo la regañé, pero ella al rato de que la regañé estaba contenta y después salí y volví y estaba ahí feliz batiéndome la cola y saludándome. Ella no tuvo conciencia de la magnitud de lavar el trapero y todo lo que tocó hacer. Ella no tenía conciencia. Amén. Pero el ser humano sí tiene conciencia. Hable con alguien en la cárcel a ver qué le responde en cuanto a la conciencia. Entonces el pecado no es producto de la evolución. Y la evolución es otro tema que después se puede hablar. Amén. ¿Sí ve estas posturas que hay frente al pecado? Ahora vamos, para ir terminando, a mirar la postura bíblica. En segundo lugar, la postura bíblica frente al pecado. La postura bíblica frente al pecado. Voy solamente a mencionar algunas citas. Por tiempo no las vamos a leer, pero usted puede anotarlas. Un significado bíblico de el pecado es errar al blanco. ¿Es qué? Errar al blanco, no darle al blanco. Amén. Y habla de que el pecado yerra el verdadero objetivo de la existencia humana. ¿Para qué vivimos? La Biblia nos lo dice en Isaías 43:21 y en Colosenses 1:16. ¿Por qué usted está vivo? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué respira? ¿Por qué está vivo? ¿Para comer, trabajar y dormir? ¿Será? ¿Será que solo para eso? ¿Para qué? Otra pregunta mejor. ¿Para qué Dios nos hizo espirituales? ¿Para qué? ¿Para ignorar a Dios? Si es que yo soy espiritual, entonces hago yoga. Entonces medito. ¿Será que para eso Dios nos hizo espirituales? Porque somos espirituales, amén. Tenemos conciencia de un ser superior. Entonces, ¿qué está haciendo con su espiritualidad? Algunos la han dejado morir. Cero espiritualidad en su vida, cero. ¿Qué estamos haciendo? Amén. Entonces, cuando alguien peca, está errando al blanco. Dios nos hizo espirituales para vivir en comunión con el que nos creó. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Habla con Él todos los días? ¿Lo conoce a través de la Biblia? ¿Sabe cómo piensa? ¿Qué opina de su vida? Dios le dice a usted qué opina de su vida y de sus decisiones a través de la Biblia. Pero si no se lee, ¿cierto? Si no se lee, si no se escucha, cuando pecamos, erramos al objetivo de nuestra vida. Amén. También quiere decir errar el camino, irse por un camino incorrecto. Pecar es irse por el camino incorrecto, errar el camino, quiere decir. Amén. Y cuando uno se va por un camino que no es, ¿qué pasa? Encuentra el lugar, se pierde, ¿cierto? Se pierde.
Por eso se llaman los perdidos. Hay que buscar a los perdidos porque están por el camino ancho, la puerta ancha del hedonismo. Amén. Y no dijeron, uy, levantarse a las 9 de la madrugada, ir al culto a las 9 de la madrugada, uy, pastor, y cogieron el camino ancho y están perdidos. Otra palabra para referirse al pecado está en Daniel capítulo 5, versículo 27, cuando Dios le dice al rey, a un rey en aquel entonces, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Pesar en balanza y ser hallado falto. Cuando uno va a comprar arroz, uno completa la libra, ¿no? De granero. Y el que peca es como una libra escasa. Le falta. Amén. El que peca, Dios lo ve como eso, como no una libra, sino media libra, cuando en realidad era una libra la que uno iba a comprar. Ha sido pesado en balanza. Dios nos pesa en balanza y dice, le falta. Ese es un significado del pecado. Amén. Y esto nos lleva a actuar más como animal que como ser humano. Amén. Otro significado bíblico es torcedura. ¿Es qué? Torcedura. Que se refiere a lo moral, a lo moral, no a lo físico. Torcedura, que querría decir en lo moral perversidad. ¿Qué querría decir? Perversidad. Todo lo que es contrario a lo justo, a lo bueno, lo que se corrompe, lo que se daña. Amén. El amor al dinero es pecado. ¿Por qué? Se torció el corazón. ¿Se ha escuchado la frase? Se le dañó el corazón. Es que yo no era así, pero sí le dañan el corazón a uno. El cristiano nunca debe dejarse dañar el corazón. Amén. Y ese corazón dañado, que cuando usamos esos términos, eso es pecado. Eso es pecado. Amén. También otra palabra que se usa para pecado es el mal. ¿El qué? El mal. Que describe ese mal, según la Biblia, describe al hombre que rompe la ley de Dios. Las leyes de Dios. Y hay muchas leyes espirituales. Muchas leyes que Dios ha dejado. No solo mandamientos, hay leyes espirituales. Amén. Por ejemplo, al que es generoso, ¿qué le pasa? Le va mal. ¿Qué dice la ley espiritual? Al que es generoso quedan ruinas. ¿Qué cree que dice la ley de Dios? ¿Será así? No, al contrario, al que es generoso, ¿qué? Le va bien. Es una ley espiritual. Entonces, cuando yo infrinjo las leyes de Dios, no solo los mandamientos, sino las leyes de Dios, eso es hacer mal. Eso es pecar. Amén. Bien. Otra palabra, profanación. Otra palabra que se refiere al pecado. ¿Cuál es? Profanación. Que es lo opuesto a lo santo. Miremos Salmo 37, versículo 37. Dice, Salmo 37, 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Amén. Ahí habla del justo y del transgresor. Hay una diferencia entre el santo, que significa alguien separado para Dios, apartado del mundo y separado para Dios. Usted se apartó del mundo, de las fiestas, de las borracheras. ¿Para qué se apartó del mundo? ¿Para hacer nada? No, para vivir para Dios. Amén. Usted dejó malas amistades y ahora usted tiene buenas amistades, ¿sí o no?
en Cristo, en el Señor. Por aquí hay varios amigos míos. Amén. Entonces usted ahora tiene buenas amistades. Usted se separa del mundo para consagrarse a Dios. Cuando usted hace lo contrario, es pecado. Amén. Cuando usted se consagra al mundo. Hay gente que en diciembre se consagró al mundo. La fiesta y la parranda y esto y la tomadera, consagradito, ¿sí? ¿Pero para qué? ¿Para Dios? No, para el mundo. Y eso está mal. Eso es profanación de lo santo. Profanar lo santo. Esto es también rebelarse en contra de las leyes de Dios. Los israelitas tenían la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Se acuerda? ¿Ha visto la película? Los 10 mandamientos. Dios les da sus leyes y les dicen, así ustedes deben de comportarse. Pero resulta que los vecinos cananeos eran hedonistas. Ya usted sabe qué es. Entonces ellos, los dioses de ellos, de los cananeos, eran más chéveres. Porque es que en las ceremonias que le hacían a esos dioses había borrachera, había desenfreno total en cuanto a la carne. Y ellos decían, no decían, esta gente cómo peca, sino decía, tan chévere ese Dios, vea, los deja pecar, se acuestan, van y se acuestan unos con otros, el uno, hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido contrario, así como dice la reina, ¿no? Hombre con hombre. Así eran las ceremonias de los cananeos. Y los israelitas, ¿cuáles eran las ceremonias? Ahí juiciosos, ofreciendo incienso a Dios, ahí. Entonces, ¿qué decían? No, mientras el domingo puedo estar en desenfreno total, dizque ir a la iglesia, dizque orar, levantarse temprano, dizque para orar. Entonces, las ofrendas a los dioses cananeos eran hedonistas, eran buscar el placer. ¿Y qué hicieron ellos? Se dejaron contaminar. Amén. Dijeron, no, este Dios del mundo es más chévere, este sí es más chévere, este no lo critica a uno. Sigamos a los dioses cananeos. Y lo siguieron y profanaron lo santo. Ya no fueron un pueblo escogido por Dios. Ellos dijeron, no estoy de acuerdo con cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Vea que ellos sí fornican y adulteran a sus dioses y no les pasa nada. Hay gente que dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice la Biblia. Pues arrégleselas con Dios y ojalá sean vida, porque después de muerto Dios le va a decir, a ver, ahora sí cuadremos, pero ya será demasiado tarde. Amén. Una cosa es que uno no esté de acuerdo y otra cosa es que haya que obedecer la ley de Dios. Amén. Pastor, eso del matrimonio yo no estoy de acuerdo. Pastor, esto de tomar y emborracharse a mí no me parece, Dios no estoy de acuerdo. Pues arrégleselas con Dios. Pero qué tal que lo más correcto es que Dios sí tenga razón y nosotros no. ¿Cómo vamos a hacer para arreglarnos con Dios? Amén. Por eso hay millones en el infierno, porque a ellos no les parecía. Pastor, no me parece ir a la iglesia tanto, congregarse, eso de orar, eso ya pasó a la historia, eso no. Y ellos tratan de acomodar a Dios a su manera de vivir. Cuando Dios le dice, vea, viva así, y le da el manual. Así es como usted debe vivir. ¿Listo? Porque la vida yo se la di, Dios se la dio, es prestada la vida. Dios le dice, bueno, ¿cómo le fue? Le di el manual para vivir. ¿Hizo caso o no? Y ahí muchos estarán llorando por millones de años, ahí sí, como dicen los científicos. Entonces decir, Dios, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, no está bien. ¿Amén? Y a nosotros nos ha pasado. A mí me gustaban algunas cosas del mundo, pero entendía que la Biblia me decía, no, mijo, no hay que hacer eso, haga tal y tal cosa, no vaya a cometer este error. Y a mí no me parecía error, porque como todo el mundo lo hace,
Yo decía, imposible, todo el mundo está errado. Ahora todo el mundo se acuesta con la novia, decía yo. ¿Será que todo el mundo está en lo cierto? Pero el Señor me decía, no, así es como debe usted vivir para evitarse problemas, evitarse embarazos no deseados, evitarse muchas cosas. Entonces Dios establece un orden que nos conviene. Amén. Y tuve que tomar difíciles decisiones en mi vida para hacer lo que Dios quería que hiciera y mantenerme como santo, separado para Dios. Amén. Usted debe hacer eso y yo. Otra cosa que significa pecado, la necedad. ¿La qué? Necedad. La necedad, vea lo que es la necedad. El necio es aquel que olvida lo que escucha. Me pareció muy interesante encontrar eso. ¿Quién es alguien necio? El que ¿qué? Olvida lo que escucha. Y hay gente así en las iglesias. A las 2 horas se le olvidó lo que escuchó, porque ni toman nota. A las 2 horas. Y el culto estuvo chévere, pero ni me acuerdo. Entonces la Biblia lo llama necio. En palabras bien castizas, bien fuertes, bruto. ¿Sí? Cuando uno no se le quedaban las tablas de multiplicar, decían, no sea bruto, mire, 2 por 2, 4. No se le olvide. Amén. Entonces el necio, y la palabra es suave en la Biblia, pero sería alguien que le falta recordar lo que Dios dice. Amén. Lo que Dios enseña. Entonces cuando alguien se hace el de las gafas, ¿sí? Se hace el que no es con él, está haciendo ¿qué? Necio. ¿Está haciendo qué? Necio. Y ser necio es pecado. El que no pone en práctica lo que escucha de la palabra está pecando. Amén. ¿Cuántas consejerías muchas veces los pastores tienen? Pastor, ¿qué hacemos aquí? Entonces uno le dice, no, hermano, pues arregle su vida, organícese, haga esto, haga lo otro. Y hacen lo contrario muchas veces. Ahí la Biblia los llama ¿qué? Necios. En cambio el sabio, ¿qué hace? Aprende, mira y aprende y corrige su vida. Otra cosa que es pecado según la Biblia, deberle a Dios. El pecado es deberle a Dios. Todos nosotros le debemos a Dios. Amén. Dice en el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras ¿qué? Deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo le debemos a Dios. Y lo más terrible es que ninguno tiene lo suficiente para pagarle a Dios. Amén. Y hay gente que piensa que Dios es el que le debe a uno. Dios, agradezca que fue al culto. Agradezca, Señor. Agradezca que estuve en el culto. Y no me dormí, Señor. Agradezca eso que el pastor se demoró. Agradezca, Señor. Agradezca que di 500 de ofrenda, 500 pesos, Señor. Agradezca, ve, ¿sí ve? Usted me debe muchos favores, Señor. Hay algunos que piensan así de Dios, cuando todo se lo debemos a Dios. ¿Cuánta plata usted da por su alma? ¿Cuánto vale su alma? No hay un precio que podamos dar por el alma. Algunos le venden el alma al diablo, ¿no? Pero no saben lo terrible que han hecho. Y Dios nos dice, le doy vida eterna. Tranquilo, usted no tiene cómo pagarme, yo he pagado la cruz. Amén. Entonces el pecado hace que esa deuda esté ahí y nos hace ver como deudores delante de Dios. Ahora, otra cosa, el desenfreno, otra cosa que es pecado. Vamos a
a mirar un poquito más acá. ¿El qué? Desenfreno. ¿Sí vio esa tractomula por ahí estos días? ¿Sí vio la noticia? Que pasó de un video cuando salió corriendo un señor y pasó eso desenfrenado. Hay gente que va desenfrenada al infierno, como esa mula. Uy. Amén. 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 Un aplauso al Señor por eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Así es. Hay que, vea, tremendo lo que sucedió allí, ¿no? Amén. Así es que esa cobertura espiritual, ¿no? Y hay jóvenes que son desenfrenados. ¿Sí ha visto esos jóvenes en moto? Yo sí que manejo moto, eso se mandan, no vale ni hueco ni nada. Uno dice, donde coja un hueco, esos que pasan así, ¿cierto? Tremendo, tremendo. Pues así la juventud vive, desenfrenada. ¿Qué hay para hacer? Fúmese esto, que eso experimente, haga esto, haga lo otro. ¿Y qué? No tienen freno. ¿Dónde están los límites de la juventud de hoy? Los de la primera línea también, ¿sí? Ahí, bueno, ahí me meto en problemas políticos. Pero todos los jóvenes en general, ¿no? En general están desenfrenados, no tienen límites. Cada hijo de familia cristiana debe tener claros los límites. ¿Su hijo tiene límites claros? No me responda, pero usted debe establecerlos. Yo tenía un límite claro: no reciba marihuana, porque le va a gustar, y si le gusta, se acabó, perdió. Entonces no reciba nada de que se llame vicios. Y así lo hice, y fue un límite que fue establecido de buena manera en la crianza. Los padres deben poner límites a sus hijos. Ojo con el celular, ojo. ¿Cuál es el límite? Correcto, claro, establecido en cuanto a la tecnología. Póngalos, establezcalos, padre, madre, y se cumplen. O si no, el desenfreno los va a acabar, los destruirá. Amén. Un hijo que no tiene freno se autodestruye, se estrella como esa mula, se estrella, no tuvo freno, no hubo poder humano que le dijera alto, pare, pilas, terminará en la cárcel, va a terminar enfermo si sigue así. No hubo frenos. Entonces el desenfreno es pecado. Amén. Otra cosa, la desobediencia. Vea todo lo que es el pecado. Vamos a terminar unos 5 términos, mencionarlos y para ir terminando. ¿La qué? Desobediencia. Como vimos, la desobediencia va de la mano con la necedad. A veces, o casi a veces, sí, más bien, el desobediente es desobediente porque no puso cuidado, no atendió, no le ha dicho a alguien: me trae una libra de arroz, una bolsa de leche, 5 huevos y 2,000 de pan. Y cuando llega, trae 2,000 de huevos, una libra de leche, y trae lo que no es, ¿no?
Él quiso hacer eso por maldadoso. Quizá no, porque no puso ¿qué? Cuidado, atención. Para eso hay que ir a la iglesia. ¿Usted quiere desobedecerle a Dios? Vaya a la iglesia, escuche lo que Dios le tiene que decir, póngale cuidado para que pueda obedecer. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero alguien que nunca lee la Biblia, nunca escucha lo que Dios opina sobre su vida, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, ¿cómo va a obedecer? Amén. Pero lo más terrible es que hay gente que escucha y se hace el que no es con él. Todas las predicaciones que el pastor da es para el fulano. Uy, hubiera venido el fulano. Eso es para él. Uy, lo hubiera traído. ¿Sí? Todos los domingos es para el que no vino, ¿no? Uy, es que le hubiera venido. ¿No será que Dios le está hablando a usted y a mí? Obedecer. Desobedecer es pecado. Otra palabra, transgresión. Transgresión. Transgresión es exceder los límites puestos por Dios. ¿Qué es transgresión? Exceder los ¿qué? Límites puestos por ¿quién? Dios nos ha puesto límites para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Otra parte de la Biblia dice, pero los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí no dice quizá si tomar una cerveza es pecado o no es pecado. Ahí dice, pone un límite. El borracho no entrará al cielo. Así, claro. Amén. Entonces ya Dios le dice, yo no sé, el borracho no entra al cielo. Yo no sé usted qué hará, chicha, guarapo, yo no sé. Pero aquí lo que dice es, el borracho no entrará al cielo. Es como la mamá, después de las 10 hecho pasador y nadie entra. Amén. No, pero es que estaba en la tarea, pero es que pasó esto. Pues hay un límite. Amén. Dios nos pone límites. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, Hebreos dice, los juzgará Dios. Ahí hay un límite para la vida sexual del ser humano. ¿Cuál es el límite? No a la fornicación, no al adulterio. Punto. No le ponga más arandelas. Lo blanco es blanco en los límites de Dios y lo negro es negro. Amén. ¿Qué va a hacer usted frente a esos límites? Si usted infringe esos límites, es pecado. Amén. Otra cosa, palabra que refiere a pecado, caer. De ahí viene caer en pecado. ¿Se ha escuchado? Uy, el hermano este cayó en pecado. Caer significa bajar de nivel. Bajar de nivel. Entonces, cuando un cristiano cae en pecado, bajó del nivel espiritual al nivel carnal. Bajó de nivel en su espíritu. Amén. Otra palabra es derrota. La derrota. Y la derrota, vivir en derrota, no es vivir sin plata. ¿Sabe qué es vivir en derrota en lo espiritual? Es vivir, pasar toda una vida sin encontrar el propósito de Dios. Eso es ser derrotado en la vida. Dios quería que usted fuera esto y usted fue esto. Y cuando se encuentre con el Señor, Dios le va a mostrar, vea lo que yo quería que usted fuera. Y usted no, por andar en los placeres y en el hedonismo y todo, se tiró todo. Y fue todo lo contrario de lo que yo quería que usted fuera. Eso es ser derrotado por el pecado. Amén. La derrota del pecado. La derrota del pecado es ganar el mundo y perder ¿qué? El alma. Esa es la derrota del pecado. Ganar el mundo, ser el más famoso, ser el Maluma de este tiempo, pero perder el alma.
Eso es ser derrotado. Usted es más victorioso y más exitoso que Maluma, ¿sí sabía? Que Cristiano Ronaldo, ¿no le parece bueno eso? Que una mujer famosa. Bueno, en fin, todos los ejemplos que usted sabe. Usted es más, porque por aquello del género, ¿no? Una mujer famosa, ¿no? Shakira, más usted es más exitosa hoy, porque está acá, que Shakira. Amén. Otra palabra es la impiedad. ¿La qué? Impiedad, que la practican los impíos. Los impíos. ¿Qué es ser impío? Es cuando a alguien le importa 5 lo que Dios piensa o lo que la Biblia dice. Le importa 5. Le importa 5 si Dios lo llega a castigar o no. Todo lo que Dios piensa frente al pecado, ¿al qué? Al impío le importa. ¿Eso qué? Y claro, como él sigue pecando y no le pasa nada, y le sigue yendo bien, y sigue en su vida normal, él dice, pues Dios, eso como que es hasta mentira, porque eso piensa el impío, eso es ser impío. La impiedad es no tener temor ni reverencia, ni miedo, terror a agradar a Dios. Hay gente que peca y dice, yo siempre digo mentiras y no me pasa nada. Y piensa que como no le ha pasado nada, nunca le va a pasar nada. Pero es que todo se va acumulando. Amén. Y después será el lloro y el crujir de dientes. Y otra palabra que denota pecado es el error. ¿Es qué? Error. En Hebreos 9:7 habla de esto, pues ahí omitimos varias citas por tiempo, ¿no? El error es pecar por descuido o por ignorancia. ¿Qué es el error? Pecar por descuido o por ignorancia. Hay gente que por ignorancia se van a ir al infierno. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Por eso hay que predicar y enseñar la palabra de Dios. Qué terrible lo que es pecado. Después de mirar esta reflexión, vamos a terminar en 8 días con los otros 15 puntos que faltan. No, mentiras. Vamos a terminar en 8 días con este tema. Espero que usted siga viniendo, porque a través de lo que hemos visto hoy nos hemos dado cuenta que somos pecadores. Amén. Según lo que hemos visto, hemos pecado. En algo hemos fallado. Quizá hemos sido necios. Hemos escuchado la predicación. Sí, pastor, yo ya sé. Sí, pastor, yo ya sé. Pero hemos sido necios. Quizá hemos vivido desenfrenadamente. No hemos tratado de ponerle límites a nuestra vida, sobre todo en diciembre, en estas fechas. No se puso límites y muchos la embarraron, fallaron por no haber puesto límites, por una vida de desenfreno. Quizá los límites no son solo los morales, sino hemos excedido los límites de Dios. Dios nos ha llamado a la oración, Dios nos ha llamado a congregarnos, Dios nos ha llamado a perdonar, Dios nos ha llamado a pedir perdón. Pero esos límites que Dios nos ha puesto, hemos dicho, no estoy de acuerdo, Señor. Usted es muy exagerado. Y eso está acumulándole para que vengan consecuencias. En 8 días vamos a ver qué consecuencias trae todo este pecado.